Muy buenas noches, yo soy Iván Herros y comenzamos con la sección de Vida Ciudad de México. Bueno, hoy terminamos este serial que hicimos en homenaje al arquitecto Teodoro González de León. Acompáñenme a conocer el Centro Cultural Bella Época. Cuando escuchamos de un espacio cultural en la Colonia Condesa, regularmente pensamos en un lugar pequeño e íntimo. Pero en el caso del Centro Cultural Bella Época, podemos hablar de todo lo contrario. La amplitud de sus áreas sorprende a sus visitantes en la calle de Tamaulipas, esquina con Benjamín Hill. El edificio original se concibió como una sala cinematográfica de lujo, el Cine Lido, que abrió sus puertas el 25 de diciembre de 1942 con una sala para más de 1,300 personas que se convirtió por décadas en uno de los cines más icónicos de la ciudad. Posteriormente cambió de nombre a Cine Bella Época, una sala que vio pasar los mejores títulos del cine nacional y hollywoodense. De aquel esplendor solo quedó una vieja sala abandonada por años, hasta que en el año 2003 el lugar fue adquirido por el Fondo de Cultura Económica para iniciar la construcción del proyecto cultural que hoy podemos disfrutar en ese sitio. El trabajo de adaptación para este nuevo espacio estuvo a cargo del arquitecto Teodoro González de León, quien declaró en su momento que aunque nunca le gustó el edificio, era importante conservar su exterior por tratarse de un símbolo urbano. Él prácticamente fue testigo de su construcción en los años 40 y nunca imaginó que décadas más tarde estaría a cargo de su remodelación. Se conserva la fachada del Cine Lido con la entrada semicircular que da espacio para una pequeña plaza exterior, así como la torre original. Arquitectura con ciertos tintes que se confunden con el Art Deco, combinada con arquitectura colonial californiana e incluso algunos motivos mudéjar. En cambio, su espacio interior es ahora completamente contemporáneo. La repentina apertura de doble altura del espacio genera un grato contraste que consigue quedarse en la memoria de quien lo visita. Lo que antes fue una gran sala cinematográfica con más de 1,000 metros cuadrados es hoy una de las librerías más vistosas de México, con área infantil, zona de lectura y cafetería. Se trata de la librería Rosario Castellanos. Este espacio no posee columnas ni particiones que impidan la visión total del inmueble. La iluminación natural entra por grandes tragaluces y se complementa con un plafón del artista Jan Hendricks, compuesto con 256 piezas de cristal. Desde el mezanín se puede apreciar una vista privilegiada de toda la edificación. Cuenta además con 2 zonas de lectura acondicionadas cada una con sillones y mesas. De las más de 1,000 butacas de la antigua sala, hoy se ha acondicionado un espacio con 144 asientos y se adecuó a las necesidades de las proyecciones de la Cineteca Nacional, al convertirse en una sede alterna que esta institución opera. Se trata de una sala nombrada Cine Lido en honor al título original del inmueble. La gran variedad de publicaciones, espacios para exposiciones temporales, área infantil, una sala de proyecciones de cine de autor y cafetería hacen de este espacio un extraordinario punto de reunión para todos los gustos y edades. Es el Centro Cultural Bella Época y es un legado del arquitecto Teodoro González de León. Yo los veo en la próxima.